Yo dirigía un ejército en la guerra, y en la guerra los ejércitos se dirigen en virtud de una disciplina rígida y de una autoridad suprema. Fue una guerra victoriosa. Cuando terminó esa guerra yo tenía personalmente un gran poder, pero yo no utilicé la victoria ni la revolución para adquirir más poder. Est-ce que c'est la militarisation du pays? Peut-être, ça aussi. Si on dit que l'homosexuel est dans les yeux d'un tel état identifié avec la femme, c'est-à-dire c'est un élément de la faiblesse, et que toute l'idéologie du pays est concentrée sur la force, et la force est elle-même identifiée avec le mec viril, on peut imaginer que l'homosexuel mâle devient l'élément subversif. C'est l'élément qui dit par son propre existence que la force n'est pas le seul but d'une vie adulte. Je ne sais pas. C'est vrai, néanmoins, que la militarisation de culture est un phénomène qu'on voit dans beaucoup de pays. Et, il faut dire, surtout dans les pays communistes maintenant. Je crois que partout, on voit une évolution dans la culture communiste vers l'idéal militaire, qui était absolument en contradiction avec les principes de base dans lesquels les pauvres gauchistes ont cru pour tant des années, était l'idéal communiste. Tu peux nous parler du silence de certaines gauches? Je pense que un des points faibles de la gauche depuis toujours était une difficulté d'assimiler les questions centrées sur la sexualité dans leur optique morale et politique. Il s'agissait d'abord des questions les questions de la femme, par exemple, une révolutionnaire d'une telle intelligence et propreté morale comme Rosa Luxemburg a toujours refusé d'admettre que les questions féministes avaient une place dans le cadre de préoccupations marxistes pour la justice. Et comme les questions qui concernent la femme ou d'autres identité sexuelle était à côté, était sans profondeur. Ça, c'est un héritage, si on peut dire même, entre guillemets, puritain, qui reste très profondément dans les mœurs de la gauche. L'événement qui est constitué par la découverte de la persécution des homosexuels à Cuba est, à mon avis, un élément important pour l'évolution de la gauche. C'est pas simplement un cas d'injustice très important qu'il faut révéler au monde, mais c'est une chose qui oblige les gens de prendre conscience de tout un trou dans l'attitude, les attitudes de la soi-disant gauche depuis toujours pratiquement. Trabajé incansablemente siempre desde que empecé conspirando por crear un equipo de dirección, por crear una dirección colectiva, por crear un partido, por crear instituciones en la cual toda la influencia que yo podía tener, el poder que yo podía tener, fue depositado. Analizo y discuto colectivamente con un grupo de compañeros que tienen prestigio, autoridad e historia revolucionaria los problemas fundamentales de la dirección del partido y del país. Los delegados que estén de acuerdo con las proposiciones que se hacen para presidente, vicepresidente y secretario de las comisiones de trabajo, que lo manifieste levantando la credencial. Pueden bajar. Los que estén en contra, los que se abstienen.
22 années passées dans les prisons du régime de Fidel Castro, un poète de 45 ans, Armando Valladares, arrive à Paris, libéré grâce à une intervention personnelle du président François Mitterrand. Les images de son arrivée il y a quelques minutes à Orly. L'organisation humanitaire Amnesty International, puis le Vatican demandent sa libération, mais finalement c'est l'intervention personnelle du président François Mitterrand qui saura convaincre M. Fidel Castro d'ordonner la libération de M. Valladares. Vous le voyez ici avec sa femme, ils ne s'étaient pas vus depuis 3 ans. Au moment de son départ, les autorités cubaines, une fois n'est pas coutume, avaient ouvert l'aéroport de La Havane aux photographes occidentaux, une manière sans doute pour le régime de montrer qu'il s'agissait là d'un geste de clémence. Très heureux d'être ici. Et il veut remercier le président François Mitterrand pour avoir obtenu ma liberté. Me siento tremendamente feliz por haberme encontrado con mi esposa ya para siempre después de 22 años. Heureux d'avoir revu ainsi mon épouse que je n'avais pas vue depuis de nombreuses années. Que el cambio ha sido para mí tremendamente brusco, muy violento y Et que en realidad estoy muy emocionado. Tellement brusque, tellement violent et je suis si ému. Y que comprendan que después de 22 años que yo hace unas horas estaba en un calabozo y ahora estoy aquí. Après 22 ans de cellule. Y que estoy muy cansado y que por favor que me permitan retirarme. Et je suis très fatigué et je voudrais qu'on me permette de me retirer. Precisamente es en las cárceles el lugar en que más información se tiene de todo lo que ocurre en Cuba. Por la razón de que llegan allí todos los días hombres de todos los lugares de la isla, de todas las extracciones sociales, y todos los cubanos viven en la calle con un único temor que los obsesiona de manera constante, que es ir a la cárcel. Cuando llegan a la cárcel, pues entonces dicen allí lo que no se atrevían a contar en la calle. Estando yo en las celdas de castigo de la prisión del Combinado del Este, llevaron allí un niño de 12 años llamado Robertico, cuya historia conocí contada por él mismo. Robertico era un niño, como todos los niños, iba un día por la calle, vio un automóvil abierto y sobre el asiento una pistola abandonada. Robertico tomó la pistola, apuntó al cielo jugando y efectuó un disparo. Salió un oficial del Ministerio del Interior, que era el dueño del automóvil, maltrató físicamente a Robertico, lo llevó a una estación de policía y este niño fue condenado hasta la mayoría de edad. Lo llevaron para la prisión del Combinado del Este y, sin tener en cuenta sus cortos años, lo metieron en un pabellón donde habían presos comunes que llevaban muchos años en la cárcel, hombres degenerados, morales y mentales incluso, y a los pocos días 5 de estos hombres violaron a Robertico. Estuvo en peligro de muerte porque las desgarraduras fueron muy violentas. Robertico fue trasladado al hospital de la prisión y unas semanas después, cuando lo dieron de alta, estamparon un sello en su expediente que decía homosexual. Y Robertico fue entonces trasladado al pabellón de los homosexuales. Era tan pequeñito que cabía entre los hierros de la reja, entre los barrotes, y una tarde se escapó para tratar de ver unos cómics en un televisor que tenían allí los militares, y esta es la razón por la cual lo trasladan a las celdas de castigo, en la celda junto a la mía, y fue así que yo conocí a Robertico y su historia. Recuerdo que al atardecer, el bombillo del pasillo que se movía por el aire proyectaba unas sombras dentro de la celda, y yo sabía que Robertico se impresionaba con estas sombras, y a esa hora exactamente todos los días comenzaba a llorar y a llamar a su mamá. Recuerdo sus palabras como si estuviera escuchándolas: sáquenme de aquí, yo quiero ver a mi mamá. Los guardias se molestaban por este llanto de Robertico y le lanzaban cubos de agua. En una ocasión uno de los militares lo golpeó con la bayoneta y el teniente Mejías, jefe del pabellón, prohibió a los escoltas que le dieran con la bayoneta a este muchacho porque era muy frágil, muy pequeñito, y entonces empezaron a golpearlo con una cuerda trenzada.